¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andás, Juanpa? ¿Cómo está Fede? Bienvenidos a todos a un primer programa que estamos arrancando aquí, gracias a Eli, que fue un poco la creadora de esto, y Claudio, que le pone todo el impulso, para empezar a conocer de algo que seguramente todos escucharon alguna vez lo escucharon hablar, alguna vez entendieron, escucharon, se acercaron de alguna forma a esto de la pineal, el tercer ojo, toda esta historia, pero vamos a profundizar en todo eso. Así que vamos a meternos de lleno en toda esa información. Así es, así es. Bueno, nos presentamos primero para que nos vayan conociendo. Mi nombre es Nos conozcan. Federico, Juan Pablo. Somos obviamente hermanos, ¿no? Y hace ya más de 10 años que nos pasó algo que seguramente les pasa a muchos de ustedes o les pasó, ¿no? Llega un momento en este andar, en esta experiencia de vida. Los dos trabajábamos en distintos lugares, en empresas, con trabajos diferentes, más del mundo corporativo, es decir, pero llega un momento que te haces esa pregunta que seguramente, como te digo, capaz muchos de los que están ahí se le hicieron en algún momento, que es decir, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto es todo? O sea, nacer, ir al colegio, después una carrera, buscar una pareja, tener hijos, subir en el trabajo, tener nietos, irse de vacaciones todos juntos en el mismo tiempo del año y hasta que se termina tu existencia acá, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber algo más. Y eso fue lo que nos llevó a un camino de búsqueda, empezar, cada uno vivíamos en países distintos, ¿no? Juan Pablo estaba en Chile, yo estaba en México, y empezamos a compartir información, empezamos a acompañarnos en este proceso de búsqueda hasta que encontramos escuchamos la primera vez sobre la glándula pineal, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. Y este primer programa vamos a hablar de la glándula pineal, Juanpa, pero esto es mucho más. Acá es como decir, con una pregunta, ¿no? ¿Sabés que hay un punto en el centro de tu cabeza que tiene que ver con tus sentimientos, con la calidad de la vida que tenés, con la calidad de las decisiones que tomás y que te puede ayudar a estar muchísimo mejor? Bien, primero, como le decía Fede, somos hermanos. Obviamente hermanos, bueno, no sé, porque Juan Pablo y Federico podrían no ser, pero somos Juan Pablo y Federico Caivano, sí, somos hermanos. La vida nos había llevado a caminar por distintos lados, nos había llevado a distintos puntos, Fede en México, yo en Chile, y por eso es importante qué es lo que a cada uno te lleva a despertar, qué es lo que a cada uno te lleva a preguntar. No es que dos personas que se dedicaban al mundo de la empresa, de repente una mañana se levantaron preguntándose qué es la glándula pineal. La verdad que así no fue. Hubo un disparador, todos tenemos un disparador. Por eso, cada cosa que pasa no la tenemos que calificar de ninguna manera, porque todos tenemos un disparador. Si no te acordás bien, Fede, el disparador que quizá para muchos también lo fue, o no sé, quizá para vos pasó desapercibido, o quizá fue algo que pasó como simplemente una noticia o un hecho terrible en el mundo. Ambos vivíamos en distintos países, nos encontrábamos, no eran estos tiempos, no estamos hablando de estos tiempos de que podemos estar hiperconectados, con suerte había mails en ese momento, pero cuando nos encontrábamos, principalmente en la casa de nuestros padres, para Navidad, Año Nuevo, que solíamos viajar y estar juntos en Argentina, somos argentinos, el tema que nos empezó a llamar allá la atención por el 2005, 2006, 2007, es empezar a hablar de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? 2001, septiembre del 2001. Durante los primeros años todo el mundo diciendo, bueno, septiembre del 2001, el ataque terrorista. En 2005, 2006, 2007 empezamos a preguntarnos, che, parece que no fue tan así, parece que no fue que unos locos agarraron unos aviones y chocaron. Y claro, eran conversaciones de dos hermanos que se encontraban en Navidad entre las copas, los saludos. De repente salía alguna conversación diciendo, che, mira, yo vi un documental, te lo voy a pasar, yo vi otro documental, te lo voy a pasar. Pero esto no nos cambiaba para nada el vivir en el mundo corporativo, en hacer las cosas normales de la vida y estar totalmente metidos en el mundo.
hasta que ciertas informaciones nos empezaron a llevar. Nos empezaron a llevar a ver que había algo más allá de lo que todos vemos, de lo que todos entendemos, que esa noticia que nos parecía súper lógica en el 2002, 2003, 2004, el mismo septiembre del 2001, parecía que no era tan así. Y de eso nos fue llevando a lo que realmente no conocemos, pero que existe, y entre ese camino, de repente apareció algo de lo cual no teníamos ni idea. Yo creo que si lo había escuchado 2 o 3 veces en mi vida, me había pasado totalmente en transparente, y era la glándula pineal. Esto nos llegó allá por el año 2010, 2009, por ahí más o menos, 2009, a tratar de investigar más sobre el tema. El primero fue Fede en Chile, que llegó a algo que tenía que ver en México, algo que tenía que ver con la glándula pineal. Inmediatamente me llama al otro lado del mundo y me dice, anda a ver esto, que por aquí encontramos un camino. Y de ahí nos metimos hace casi 10 años en el tema de la glándula pineal, y ya se convirtió en parte de nuestras vidas. Nos metimos muchísimo en todo lo que tenía que ver con esta chilena, Fresia Castro, trabajando, caminando con ella mucho tiempo, y hoy empezar a generar todo esto. En el momento, hoy vamos a contar cosas que la gente que nos sigue hace mucho tiempo no las conoce. Y entre las cosas que la gente que nos sigue hace mucho tiempo no las conoce, también cada vez que Claudio, y esto, cuando Claudio empezamos el primer reportaje allá en Radio 10, le sonaba un chiste. A Claudio siempre le suena un chiste y le suena algo muy gracioso con la glándula pineal. Obviamente, él siempre se le escapaba un chiste que seguramente a vos se te está ocurriendo también. Bueno, hoy espérenos un rato, que vamos a ver que ese chiste parece que no es tan chiste. Pero por ahí vamos. Vamos a tratar primero de entender la puerta de entrada, porque la glándula pineal es la puerta de entrada a todo un mundo de conocimiento y de autoconocimiento. Pero también vamos a ver por qué fue tan importante para la ciencia, para todos los pueblos antiguos, y por qué venía la importancia de conocer este punto en el centro de la cabeza. Así es. Y vamos a estar comenzando con esto, ¿no? Como le decíamos, después de un camino recorrido en todo este tiempo, hemos llegado a recorrer todo Argentina. Hemos dado seminarios en Paraguay, en Uruguay, en España, en Costa Rica, en México, en Ecuador, que estuvo Juan Pablo justo antes del cierre, en distintos lugares, y hoy en día online. Pero lo maravilloso de todo esto es cómo se une y cómo está a través de la historia. Fíjate que algo que podríamos decir es cómo está todo concatenado, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, ¿qué piensas que tiene en común el Vaticano? Galeno, uno de los padres de la medicina, el filósofo René Descartes, Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, ¿no? Fundadora de la teosofía, las culturas mesoamericanas, la Virgen de Montserrat, Buda, los sumerios, los griegos, los egipcios. ¿Qué es lo que tienen en común? Y esto, el punto que une todo esto es justamente la glándula pineal. Parece una locura. ¿No podemos compartir pantalla, Fede? Sí, ¿No tenemos ahí la posibilidad de compartir? Ahí está. Ahí estamos. Claro. Ahí tenemos la posibilidad de que vean, para que claramente entiendan. Claro, parece una locura de que hablemos que culturas que aparentemente, oficialmente, estamos hablando desde la cultura oficial, desde la información oficial, no tenían supuestamente relación, ¿no? Como los sumerios, los pueblos americanos. Todas las culturas, en realidad en este punto podríamos hablar de todas las culturas alrededor del planeta, hacen una referencia muy importante a un punto en el centro de la cabeza, hacen una referencia en todas las cosmovisiones.
¿Qué quiero decir cuando digo cosmovisión? Me estoy yendo un paso adelante de lo que podríamos llamar religiones o corrientes espirituales. A la cosmovisión de un pueblo, cómo un pueblo se identifica a él mismo dentro del planeta, del universo, como en todo el planeta. Y acá podemos nombrar a las que nombró Fede, que son las más conocidas, pero también podríamos hablar del arte polinésico, podríamos hablar de los celtas, de ciertas, por no decir todas las culturas africanas, hablando de la importancia de este punto en el centro de la cabeza. Un punto en el centro de la cabeza que por algún punto tan importante para todos los pueblos alrededor del planeta, pero también donde en la medicina, en los albores de la medicina, en el comienzo del estudio, llamaba la atención, pero parecía que no era tan importante. Era el apéndice del cerebro, aunque si bien, como dice Fede, Galeno, si alguien no lo ubica bien, no tiene claro bien quién es un poco el que hoy podemos llamar el padre de la medicina, moderna por lo menos, y sí dedicó tiempo a este puntito en el centro de la cabeza, que por otro lado lo que tenemos que hablar es que es uno de los órganos más chiquitos que tenemos. No estamos hablando de un órgano realmente muy chiquito en el centro del cerebro. Exactamente. La glándula pineal es esta glándula que está presente en todos los vertebrados y obviamente por eso está en los humanos, está en el centro geométrico del cerebro y tiene esas características tan especiales, ¿no? Y vamos a ir recorriendo un poco la historia de esta glándula pineal, de sus características a través del tiempo, cómo tanto en todas las culturas europeas y occidentales, orientales, mesoamericanas, se hablaba de esto, qué nos dice la ciencia hoy en día y lo más importante, cómo esto tiene que ver con esa puerta especial del ser original que somos para sacar nuestras potencias. Esta pequeña glándula, para que se den una idea, como bien dice Juanpa, tiene el tamaño de una lenteja. Es muy pequeño, entre 6 y 8 milímetros. Pesa entre 100 y 200 miligramos, como si fuera una pastillita. Y tiene características muy especiales. Es el único órgano en el cerebro que no está espejado, no está dividido, y que tiene un gran flujo sanguíneo. Esta glándula, como la podemos ver ahí, ¿no? Está cerca de otra glándula muy importante que vamos a estar hablando de ella, que es la glándula pituitaria. Y entre la glándula pineal y la glándula pituitaria tiene mucho que ver en cuanto a la producción de hormonas y en cuanto a lo que conocemos como el famoso tercer ojo. Pero, si te parece, Juanpa, vamos comenzando un poquitito con esto, ¿no? Lo que bien decíamos, a principios del siglo pasado, para que veamos, en nuestra cultura nunca se le daba mayor importancia a esto. Era un punto de referencia radiográfico, realmente. Cuando sacaba una radiografía aparecía así como el cerebro y un puntito blanco en el centro, que era la pineal. Pero vamos a ir un poco a la historia, ¿no? A la historia especialmente de lo que es la base de nuestra cultura, ¿no? Y cuando hablamos de cultura occidental, vamos a estar hablando de lo que es una manera de vivir, ¿no? Más allá de una zona geográfica. Es una cultura que nació en Europa y que se extendió hoy en día en todos lados, ¿no? Pero Galeno fue uno de los primeros escritos que aparece en nuestra cultura hablando de la glándula pineal. Él mismo reconoce en esos escritos que ya se había hablado de esta glándula. Y él le da ese nombre, ¿no? Le pone el griego conarium, que quiere decir conífero, que en latín es piña, ¿no? Porque tiene la forma, ¿no? De lo que vendría a ser una piña, de alguna manera. Y les digo porque hay tanta información para ir haciendo este recorrido que tiene que ver con toda la importancia de este punto en el centro de la cabeza, que probablemente nos dure 2 o 3 programas. Pero vamos a ir haciendo un recorrido de por qué todas las culturas les importaba. Cuando empieza a hablar de este coníferus, que era este punto en el centro de la cabeza, claro, no le daba ni las condiciones de glándula, ni les daba tampoco la importancia que hoy les damos. En realidad, desde el punto de vista que empieza a hablar Galeno, tenía más que ver con la consistencia de una válvula y que tenía que ver con la memoria o con los procesos de recordar, pero sí daba una importancia a este puntito en el centro de la cabeza
que a él le parecía una forma parecida al fruto de la pina, al fruto del pino, esta piña, para los que no lo tengan familiarizado, que en sí misma, el fruto del pino ya tiene y lleva en sí claves muy importantes dentro, ¿no? Exactamente, exactamente. Para que tengamos una idea, los pinos coníferos son uno de los géneros de planta más antiguos del planeta. Imagínense que tiene la antigüedad casi 3 veces mayor que cualquier especie de planta que da flores. Y es la piña es la precursora evolutiva de la flor y sus espinas forman una secuencia perfecta de Fibonacci en cualquier dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Que es la geometría sagrada de una rosa o un girasol. Para los que no saben, la frecuencia Fibonacci es esa frecuencia del matemático que es 0, 1, 3, 5, 8, 13, que va sumando el número anterior, ¿no? 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y así se va generando esa geometría perfecta. O sea, la piña en sí ya es una maravilla, ¿no, Juanpa? Ya en sí encierra todo este misterio. Y, casualidad, este punto en el centro del cerebro tiene esa misma forma, ¿no? O tiene una forma, sobre todo, que consideraban parecida a esa. Pero esto, con el tiempo, igualmente esta condición, porque lo que creía Galeno en ese concepto, que era una válvula que tenía que ver con los recuerdos. Claro, sí, a nosotros hoy nos parecería una locura todo eso, ¿no? Claro. No, en realidad, Galeno no pensaba que era una válvula. El que pensaba eso era Custa Luca. Pero Dancelo también era una válvula. No, que regulaba entre dos pasos. Que regulaba entre 2 pasos, pero no la memoria y el pensamiento. Custa Luca tenía un punto muy importante, y fíjense cómo en esas épocas, no estamos hablando de casi 2000 años atrás, porque si uno lo observa, uno dice, claro, la pineal, dice, dividía entre los ventrículos del cerebro, ¿no? Y decía, en uno estaban los recuerdos y en otro estaba como el flujo de los pensamientos actuales. Por eso, esta válvula actuaba según cómo uno movía la cabeza. Cuando uno recuerda, que suele hacer mirar para arriba, ¿no? Dice, se abría la válvula. Al levantar la cabeza, se abría la válvula y venían del otro ventrículo esos pensamientos, esas ideas. Y cuando pensabas, mismo como el famoso escultura del pensador, que está hacia abajo. Agacho la cabeza cuando quiero pensar y entonces cierro esta válvula para que los recuerdos de alguna manera no interfieran en eso que quiero pensar, ¿no? Algo que dentro de una vista mecánica tiene su lógica, ¿no? Claro, pero claramente aquí hay que hablar una cosa, y es, la pineal no es una válvula, no funcionaba como una válvula como la veían. Galeno tenía que ver, que decía que era una válvula que regulaba el paso, Custa decía que regulaba esto del pensamiento y los recuerdos, pero ellos creían principalmente que era una válvula, no era una válvula. Esto hoy sabemos claramente que no era una válvula, pero solamente estamos hablando de un recorrido en la cultura occidental. Obviamente en la cultura oriental el proceso era totalmente distinto, pero en la cultura occidental, con un pensamiento más mecánico, interpretaban que este pequeño cosito en el centro de la cabeza funcionaba como una válvula. Claramente que eso no lo era, pero sí le llamaba la atención, aunque no lograban encontrar realmente la función original que tiene, ¿no? Exactamente, y hablando de procesos, también decían que era a veces como un pequeño gusanito, ¿no? Como un pequeño gusanito que estaba entre los ventrículos del cerebro, ¿no? Y lo pueden ver a ese gusanito, y que era que se movía, sabiendo que no era un gusano realmente, lo llamaban así, ¿no? Hace casi 2000 años, sabiendo que no era un gusano realmente, pero lo ilustraban de esa manera, ¿no? Como podemos ver ahí, una pequeña lagartija o un gusanito que está metido entre los ventrículos. Pero hablando de mecanismo, justamente del proceso mecánico que veíamos del cuerpo, obviamente llegamos a René Descartes, ¿no? Filósofo, matemático, que todos lo conocemos, Juanpa, por lo menos porque vimos los gráficos cartesianos en el secundario. Capaz no sé si tanto la filosofía cartesiana,
pero la filosofía cartesiana sí realmente estuvo muy metida en la cultura occidental, la influyó mucho, ¿no? El pienso, luego existo, estuvo muy presente, ¿no? René Descartes, que también estudiaba el proceso del cuerpo, también no solo que tenía que ver con el discurso del método, sino también tenía el Tratado del Hombre y demás, donde él iba estudiando el proceso del cuerpo, él se hace una diferencia entre el cuerpo físico y el alma, o lo que llamaba el alma, ¿no? Y decía que esta alma, que era esta ánima que dotaba de alma y de vida al cuerpo mecánico, operaba, introducía, activaba el cuerpo a través de esa pequeña glándula en el centro de la cabeza, que también hay algo, ¿por qué? Le llamaban algunos, al principio le veían la forma de conífera, otros veían una forma un poquito más alargada, y entonces hablaban de este gusanito. También había una forma de Galeno de utilizar una explicación de todos los órganos, de los distintos órganos, de forma genital. Y usando este concepto, también un investigador inglés le ponía el nombre que le gusta ponerle a Claudio cuando quiere hablar de esto, porque él decía que tenía una forma, que claro, después esta forma alargada de conífera, que él hablaba de una glándula pineal, después quedó como pineal, porque ya había sido llamada como conífera. Pero ese chiste, pues no es tan chiste, porque también veían alguna semejanza en ese proceso, en esa glándula chiquitita en el centro de la cabeza, en la cual René Descartes Gibson se llamaba, Claudio, el que te ganó en el chiste, y él decía que esa era la glándula pineal, pero después quedó en la historia más bien el nombre que venía de Galeno, que era de Coniferus, de pineal. Yo creo que no sabían cómo llamarla, por eso le pusieron al final conífera, pero este hombre decía que era la glándula pineal. Él le llamaba glándula pinealis o pene directamente, ¿no? O pene directamente. Porque tenía la forma de piñón, ¿no? Pero como estaba al lado de dos cosas que podían parecer los genitales, Thomas Gibson, por el año 1700, en Inglaterra le había llamado la glándula pinealis, ¿no? Que ese nombre se fue no transformando, por suerte. No prosperó, pero cuando mucha gente le llega con esto, claro, imagínate cuando nosotros le decimos decir a alguien conexión pineal, o le tenemos que dar un mail nuestro que es conexión pineal, se lo tenés que explicar porque él dice, ¿cómo? Bueno, habría que remitirlo a Gibson al 1700 para que entienda realmente. Descartes es el primero que en Occidente, porque ahora cuando nos metamos en el Oriente vamos a ver que esto que en 1650, 1700, esto ya llevaba muchísimo tiempo antes en el Oriente como un punto de acceso a lo superior, la divinidad o como cada uno lo pueda entender, pero por lo menos Descartes decía que en este punto habitaba el alma. El ánima del cuerpo habitaba en este pequeño punto en el centro de la cabeza. Claro, un detalle poco conocido a veces sobre Descartes es que había estado en México estudiando con toltecas antes de todos esos procesos, y quizá de ahí vino parte de ese conocimiento. Él decía que justamente la glándula pineal era el asiento del alma, ¿no? Donde todos los pensamientos se forman. Y decía que la razón en la que creía eso, porque no podía encontrar otra parte en el cerebro, excepto esa glándula, que no fuera doble. Decía, todo está duplicado, este es el único órgano que no está espejado. Entonces, vemos con dos ojos, oímos con dos oídos, pero todo se une en un pensamiento en algún momento. Entonces, esa unión, todo eso se produce en la glándula pineal. Entonces, él hablaba justamente que era eso porque no encontraba otra parte donde podía asentarse esto. Obviamente fue muy criticado por muchos estudiosos en ese momento, porque decían que como algo tan importante como el alma podía estar asentado en una cosa tan insignificante como una pequeña glándula que tenía el tamaño de una lenteja, ¿no? Pero esa idea fue mantenida durante bastante tiempo. Igualmente,
lo que Galeno, la medicina de Galeno hasta el 1700, 1800 casi prevaleció en toda la cultura occidental, ¿no? Y fue cambiando. Pero todavía nadie hablaba de nada que fuera como algo esotérico, lo veían como de un punto de vista biológico nada más. Fue recién a finales del siglo XIX, ¿no? Que Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, como se la conoce, que es una de las fundadoras de la teosofía, realmente un personaje muy especial que recibía cartas. Muy interesante. Exactamente, recibía cartas de maestros como Kutumi o el Morsha, que le iban pasando información de cómo era realmente todos los procesos en esta octava vibratoria, en octavas superiores. Pero fue muy criticada, ¿no? Y capaz uno si busca de Madame Blavatsky la ve más que nada como una mentirosa o una persona esotérica, ¿no? Pero ella en la doctrina secreta hablaba de la glándula pineal, ¿no? Y decía que la glándula pineal era como el tercer ojo, que había quedado como la reminiscencia, ¿no? De lo que era el ojo de Shiva, el ojo de Shiva, ¿no? En la mística hindú. Era como el cuerpo moderno de esa parte que había quedado como atrofiada. Y esa era la primera vez donde podríamos decir que se estaba hablando más abiertamente en nuestra cultura, uniendo la pineal con lo que entendemos con el tercer ojo. Trayendo filosofías y conocimientos del Oriente que se empezaban a meter en la cultura occidental. Y claro, esto empezaba a fines del 1800, donde se empezaba a hablar por personajes pero a ver, no hay ningún personaje que haya marcado relevantemente la cultura de su tiempo, que no haya sido al mismo tiempo atacada, que al mismo tiempo no haya sido difamada, que al mismo no haya personas que hablen en contra. Cuando alguien genera conceptos y conocimientos como los que generaba Elena Blavatsky, Madame Blavatsky, era lógico que el establishment de ese momento lo atacara, dijera que no, hay que situarse en la época y en el contexto. De hecho, a principios de 1900, en la medicina se decía y se la llamaba el apéndice del cerebro. De repente era algo que tenía que ver como una válvula que tenía que ver con la memoria, era el asiento del alma. De repente, Madame Blavatsky dice, es el tercer ojo de Shiva, y a los pocos años la medicina diciendo, no, es como el apéndice. De hecho, era el apéndice del cerebro. No estamos hablando en ese punto de una glándula, sino de un apéndice, algo que había perdido su función, que se había atrofiado, que empezaban a darle algunas funciones que tenían que ver con unas arterias, como para sostener unas arterias, pero claramente a principios de 1900 no tenía ninguna importancia más que algo mecánico en sostener arterias. Ya no era ni el asiento del alma, ni la que regulaba los pensamientos y la memoria, y mucho menos el tercer ojo o el ojo de Shiva, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto, a diferencia en culturas orientales, había estado siempre presente. Si nos vamos un poco mismo a donde comienzan, podemos decir, la historia oficial, por lo menos nos dice Juanpa, ¿no? Que las civilizaciones comenzaron en la Mesopotamia, ¿no? Con Sumeria, con Babilonia, lo que hoy es Irak. Y ahí, si nos vamos a esos grabados, vemos, por ejemplo, que había grandes esculturas donde ya representaban a sus deidades con una piña en la mano, ¿no? En varios dibujos, no es que solo aparecían en uno, que eso ya nos decía, acá hay algo, ¿no? Y no solo lo hacían los sumerios, lo hacían los babilónicos. Cada vez que representaban a alguien con alas, ahí está Marduk, pero podría ser Enki, Enlil, cada vez que representaban a alguien con alas, que se comunicaba con alguien que no tiene alas, con un humano, y cuando lo hacía alguien con alas, consideraban a alguien superior, dentro de las culturas y los conocimientos que tienen que ver con esos conceptos. Ahora nos vamos a ir un poquito metiendo un poco más en cómo esto
que hablamos desde el Occidente, también lo vamos a hablar desde las culturas más antiguas y desde el Oriente, y quizá ahí vamos a entender qué era ese tercer ojo del que hablaba Madame Blavatsky. Cada vez que, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, cuando Enki habla con Gilgamesh, y este personaje de las tablas súmeras, cada vez que aparece este proceso aparecía que le entregaba una piña como el lugar, el proceso, el mecanismo de los que tienen alas se comunicaban con los que no las tienen. Como los dioses o los superiores hablaban con los lulus, con los humanos, y lo hacían entregándoles piñas, mostrándoles piñas o entrando a través de las piñas. Así es. Y antes de continuar, les quiero informar nada más que las preguntas, vamos a tomar unos 10 minutitos antes de terminar, Juanpa, si te parece, para contestar ciertas preguntas que están apareciendo. Yo las voy anotando y las vamos contestando al final. Escríbanlas sin ningún problema, pero para pegarle derecho. Exactamente. Y estábamos hablando lo que podríamos decir que la historia oficial nos habla de que es el comienzo de las civilizaciones, ¿no? Y estaba presente esto, pero también lo vemos en Egipto, ¿no? Si avanzamos un poquitito en la línea de tiempo, lo que la historia oficial nos entrega de cuándo comenzó la cultura de egipcio, ¿no? Exactamente, y con la cultura de Egipto, acá Claudio nos podría hablar muchísimo y él podría hablarnos muchísimo de toda esta historia, pero en la cultura de Egipto, en todo lo que conocemos de Egipto, la gran mayoría de lo que conocemos de Egipto lo conocemos a través de los griegos. Los griegos fueron los encargados de traernos al occidente la cultura egipcia, y muchas de las formas y conocimientos egipcios los tenemos traducidos por los griegos y contados por los griegos. ¿Y esto qué genera? Bueno, de hecho que nos llegó esa información y eso está buenísimo, pero al mismo tiempo es que fue traducida al concepto y a la forma griega de contar las cosas. De hecho, los griegos crean algo que los egipcios no tenían, que es la mitología egipcia, que es una creación griega. Es la forma de los griegos de explicarle a los griegos lo que creían los egipcios. Y entonces ahí aparecen estos mitos egipcios que en realidad son más griegos que egipcios. Los egipcios creían algo parecido, pero no tan igual como llega la historia, ¿no? De este Ra, el dios en la luz, que era el nombre que los egipcios le daban solo en un solo momento, el mediodía, que para que se entendiera, y esto lo voy a cortar rapidito para que se pueda entender, símbolos egipcios. ¿Y qué creían un poco los egipcios? Para que los griegos lo entendieran, los dioses egipcios tenían que hacer y vivir de forma parecida a los dioses griegos. Y entonces Ra tenía un hijo bueno, en la luz, el hijo de la luz, que los griegos dijeron que se llamaba Osiris, pero es el nombre griego, porque su nombre egipcio es Asir. Pero los griegos dijeron que se llamaba Osiris. Los griegos lo representaban como un tallo que terminaba en una piña a la que subían dos serpientes. Ese símbolo hoy representa la medicina o la farmacia, el hombre perfecto, el hombre Dios. Luz y oscuridad, no en el sentido judeo-cristiano de bueno o malo. Ra era el Dios en la luz, en el sin cuerpo. Asir, Osiris, era el Dios con cuerpo, en la oscuridad de la materia, no en la oscuridad de lo malo. Porque para malo tenía su hermano, que los griegos dijeron que llamaba Set, que era la maldad, la avaricia, la desconfianza, que lo parte y lo mata y lo parte en 14 partes, que distribuye por el río Nilo. Pero él tenía una hermana buena. Este concepto de dos hermanos y una hermana que también se repite tanto en Sumeria, en Babilonia. Su hermana, los griegos dijeron que se llamaba Isis, que tenía un hijo adoptivo que se llamaba Anubis. Isis era el amor, Anubis el conocimiento. Amor y conocimiento salen en busca del Dios en la oscuridad, el hombre Dios, Osiris, Asir. No logran encontrar los 14 partes, solo encuentran 13. Y con esa rearman por un instante al hombre Dios. Amor y conocimiento solo pueden armar al hombre Dios un instante, que le alcanzó para hacer cosas bien griegas, como en el momento que él se reconstruye, ve a su hermana y tiene un hijo con su hermana, estas cosas bien de Dios griego. Y su hijo, dijeron los griegos, no exactamente los egipcios, que el hijo se llamaba Horus y que él tenía mucho miedo y lo manda la madre, Isis, porque el padre se vuelve a desarmar y tenía mucho miedo y lo manda al desierto a estudiar con Hermes
Trimegisto, el 3 veces magnífico. Y ahí sale a combatir con su tío malo y Set para recuperar el trono de su padre, Asir o Osiris. Y en una de estas batallas él pierde un ojo y ahí viene un poco la confusión griega al ver el Audat, como le llamaban los egipcios, el Audat, lo que te completa o lo que te hace completo, que era un símbolo que los griegos mal confunden con el mito de la pérdida del ojo y la forma del Audat, y le llaman el ojo de Horus. Pero el ojo de Horus era un conocimiento, el conocimiento que le entregaba a Hermes, que le iba a permitir dos cosas a Horus. Primero, recuperar a su padre Osiris y hacer que no desaparezca más el hombre Dios. Y le iba a permitir alcanzar la magia. Por eso Horus es el dios de la magia. ¿Y qué es el ojo de Horus? El Audat egipcio. Lo que te completa o lo que te hace completo. Un corte esquemático del centro del cerebro. Pero no porque lo digamos nosotros, porque a nosotros nos parezca de simple ver, porque eso lo creían los egipcios. Era un punto en el centro de la cabeza donde habitaba la magia, entre la pineal y la pituitaria. Esta información se va deformando un poco por los griegos y va llegando de una manera distinta, pero guardamos cosas, como que el hombre sano o la sanación de los hombres pasa a través de un tallo que termina en una piña a la que suben dos serpientes. Y eso va a ser importante a lo largo de la historia también. Exactamente, exactamente. Toda esa simbología que la vamos a ver repetida en todas las culturas, nos habla de que realmente la historia es mucho más de lo que nos enseñaron, de lo que leímos, que hay mucho más, y lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos programas, y también de que ese punto en el centro de la cabeza tiene una importancia muy grande. Pero si nos movemos un poquitito más en la historia y vamos más a Oriente todavía para ir a China, Japón, vemos, por ejemplo, una figura que seguramente todos la reconocen porque todos la vieron alguna vez en adornos, en prácticas que realizaron, en cuadros, que es la figura de Buda. Seguro que de alguna manera la conocieron. Y pueden ver que todas las figuras de Buda, como estén representadas en distintas esculturas, en distintos cuadros, siempre que Buda es representado, su pelo, su peinado está en forma de piña. Está en forma de piña. Obviamente... De hecho, si no tiene Claro, forma de piña, no es un Buda. Exacto. Esto no es casualidad, ¿no? De que esté esto así. Cuando estamos hablando de Buda, que es un estado, no es una persona, es el iluminado, siempre que está en ese estado de samadhi, en ese estado de iluminación, su peinado, su pelo, está en forma de piña. Esto ya nos va dando algunas pistas de la importancia de ese centro en el punto del cerebro que tiene que ver con procesos de samadhi, de iluminación mismo. Y como bien decía Juanpa, unos pueden decir, pero pará. No todos los budas tienen ese peinado. Porque yo tengo en mi casa. ¿No? Que le pongo y lo tengo arriba de las monedas. Claro. O le pongo los billetes abajo. Sí, de entrada hay que aclarar algunas cositas para algunos que no las conozcan. Ese señor no representa a uno de los budas más conocidos, que es el Buda Gautama. Ese señor es un monje chino que vivió 600 años después del Buda Gautama, y nunca fue iluminado. Por eso ese señor, el gordito pelado, que es chino, no es un Buda. Al oído occidental la palabra Buddhata suena parecida a Buda, pero tiene que ver con otro proceso. Ese era un monje errante que viajaba de casa en casa. Era un monje que no fue iluminado, no alcanzó el estado de iluminación, por eso no tiene pelo de piña. De hecho, cuando los occidentales dicen que el gordito es Buda, en el Oriente nos miran como diciendo, bueno, hagan lo que quieran. ¿De dónde viene el mito de las monedas? Por ejemplo, ¿de dónde viene el mito de las monedas, de sentar a ese gordito pelado arriba de las monedas? Porque era un monje de buena suerte, y principalmente su buena suerte, él era errante, caminaba
y paraba en distintas casas, y en esas casas le daban de comer y le daban asilo. La tradición, la historia china, no India, China, cuenta que este monje chino, donde él dormía, parían las vacas. Lo que hay que considerar que las vacas que parieran en esa época era abundancia. Entonces, el gordito lo que hacía era parir las vacas. No sé si te va a hacer que te paran las monedas o los billetes, pero que por ahí la perra para, yo no sé. Pero el gordito lo que tiene es otro proceso que en Occidente confundimos con el iluminado del estado de Buda, de Gautama o de cualquier otro Buda, pero no es lo mismo, no representa lo mismo, principalmente porque no está iluminado, no tiene pelo de piña o peinado de piña. Exactamente, y pueden fijarse que en casi todas esas figuras, no necesariamente en el 100%, pero casi en todas, también aparece en el centro del entrecejo como un puntito, como algo marcado, cosa que obviamente en el otro, en el que es pelado o gordito, no aparece. Y fíjense que ahí lo que vendríamos a entender como lo que fuera el lugar del tercer ojo, aparece en muchas culturas, tanto en Oriente como en América. Si comparamos la cultura de Oriente con los mayas, por ejemplo, ¿no? Vemos que en todas sus representaciones siempre había como algo marcado en el centro del entrecejo, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que vendría a ser el lugar del tercer ojo. En personas especiales, en seres especiales, en deidades especiales o en personas, reyes, maestros, guías, iluminados del pueblo, que se recordaban a través de la historia en distintos nombres, siempre aparecían con este punto marcado en el centro de la cabeza. Sin destacar que en los Vedas, la verdad verdadera, o si es que pudiera haber una que no lo fuera, dice que el centro, chakra, sánscrito, luz que gira, jasna, visión o percepción, se encuentra justo en el punto, en el centro de la cabeza, relacionado con la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Este punto marcado en la frente, haciendo referencia al punto que se encuentra detrás, dentro de la cabeza, lo van a encontrar en todas las culturas alrededor del planeta. Cuando quieren representar a un ser especial, iluminado, guía o un dios. Exactamente, exactamente. Y antes de entrar a las preguntas, antes de entrar a contestar algunas preguntas, vamos a ir introduciendo, si te parece, Juanpa, viniéndonos un poco para este lado del planeta, en la cultura mesoamericana, y ver cómo también representaban a ciertas deidades con la piña, la forma de piña, que a veces puede ser interpretado también como la forma del maíz, ¿no? De alguna manera. Pero si nos fijamos en la figura que está a la izquierda de la pantalla, aparece justo a la altura del entrecejo, de la frente, ¿no? Está Chicomecoatl, que era la deidad que trajo el maíz a la tierra, que aparece siempre representado con cuatro piezas de maíz, ¿no? Pero es una forma muy parecida a la de ahí. En Mesoamérica también está muy representado. Si lo vemos rápidamente en lo que eran, por ejemplo, las máscaras funerarias, ¿no? Que vemos ahí en el centro, donde esas de Tikal, ¿no? En Guatemala, y vemos la otra de la izquierda, y hasta tiene una forma parecida a la flor de lis, ¿no? Y acá nos habla de toda esa magia de simbología que está metido en todas las culturas, en todos los tiempos. La flor de lis es un símbolo muy importante para muchos, la flor de Saint Germain, la que usan los scouts, ¿no? También la masonería, y que tiene que ver, que nos habla obviamente de una gran sabiduría, de un gran amor, de mucha información que decís, alguien tranquilamente puede decir, Juanpa, esto es pura casualidad que se fue dando a través de los tiempos, a través de los diferentes lugares. La simbología es la manera que hemos encontrado los humanos, es la manera que hemos encontrado los humanos para transmitir información a lo largo del tiempo, a lo largo del conocimiento, a lo largo de las creencias. Y entonces
y ahí se juntan, aunque parezca una locura, la piña, el tercer ojo, la flor de lis, este punto en el centro de la cabeza que se encuentra en todas las culturas alrededor del planeta. Así es, y que es tan fascinante, ¿no? Y si te parece, Juanpa, contestamos algunas preguntas que están haciendo ahí para antes de continuar, dale, ¿no? Y si no, vamos dejando el otro para el próximo. Pero acá, una de las primeras preguntas que nos hacían era si la pineal, Ana Luba nos preguntaba si la pineal ¿está unida al cerebro o está flotando? De hecho, la pineal es uno de los órganos que recibe más influencia sanguínea. Flotando no está muy relacionada a arterias porque es uno de las partes del cuerpo que que lleva más influencia sanguínea. No, así que no es un cuerpo flotando como una válvula flotando, ¿no? Exactamente, no está unida al cerebro. Alejandra nos preguntaba si la pineal, ¿no?, tiene alguna relación con lo que es la demencia senil. Y es una gran pregunta, Alejandra, porque la ciencia, sí, sobre todo a principios del siglo pasado, siempre unía todas las enfermedades de demencia con algún problema en la pineal. Específicamente como si fuera todo relacionado a eso. Vamos a hablar un poquitito más adelante de toda la parte biológica y de todos los descubrimientos científicos a través del siglo XX en adelante. La respuesta en corto sería no y sí, capaz de alguna manera. ¿Por qué decimos que sí? Porque realmente a nivel energético es mucho más potente, ¿no? Entonces, que a nivel biológico. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que no estaba relacionado a todas las enfermedades cerebrales. Antes se extirpaba la pineal muchas veces cuando había como enfermedades de demencia, pensando que el tema era la pineal. Y con el tiempo van a descubrir que las potencias, cuando llegue al tiempo, quizás será en el segundo, en el tercer programa, porque la verdad que hay tanta información, que cuando hablemos de las funciones energéticas de la pineal, entonces quizá van a decir, entonces quizá algo tiene que ver. Bueno, ya lo vamos a ver, hay que esperar un poquito. A ver, lo sencillo, cuando hablamos de la pineal, ¿de qué hablamos? De la epífisis cerebral. Cuando hablamos de la pituitaria, hablamos de la hipófisis. De la epífisis, la pineal. La hipófisis, la pituitaria. Exactamente, que ahí justo una de las preguntas era ¿a qué se refieren con el cuerpo pituitario? ¿No? Esto es un punto que tenemos una glándula del sistema endocrino. Por un lado está la pineal y por el otro lado está la pituitaria, un poquitito más abajo, a la altura más del entrecejo. Entre los dos, como lo vamos a ir viendo más adelante, entre los dos de esos circuitos es donde se crea el tercer ojo, ¿no? Que es un tercer ojo energético, ¿no? Y otra pregunta que hay acá es, ¿la marihuana atrofia la glándula pineal? Nos pregunta María del Carmen. Sí, y ya lo vamos a hablar, lo extenso sobre el uso y el trabajo de las plantas sagradas y no sagradas. Y, a ver, atrofia, sobreestimula y ya no son tiempos para el uso de ese trabajo, pero ya vamos a llegar a hablar de eso cuando hablemos del uso de las plantas, de por qué se usaban antes y por qué ahora no es el tiempo para activar esos procesos a través de eso, pero ya vamos a llegar. En una hora no podemos estar entrando tanto, pero básicamente sí. ¿Dónde se encuentra? No se encuentra aquí en la puntita afuera donde la dibujan, se encuentra exactamente en el centro de la cabeza, en el centro de tu cabeza. Exactamente. Ahí es donde está la glándula pineal. De hecho, que no esté en el centro de la cabeza en una radiografía, por ejemplo, podría explicar, entre algunas causas, que haya una malformación, un tumor, algo que la esté corriendo del centro de la cabeza. Está en el centro exacto de la cabeza. Muy bien, y ahí Alejandro preguntaba, dice, ¿es una antena? Es una antena. Sí. Es una antena, ¿no? Es una antena, o sea, esto también lo vamos a ir viendo
cuando vayamos viendo realmente cuál es la importancia de todo esto. Tiene una gran importancia la glándula pineal a nivel biológico, pero todavía tiene una mayor importancia a nivel energético. Y justamente ahí es cuando cumple como esa función de antena, ¿no? Que es magnífico y que realmente es lo que nos va develando todo ese proceso. Acá Carolina dice, las vacunas pretenden calcificar la glándula pineal. Vamos a hablar de ese tema también, vamos a hablar de ese tema porque... También vamos a hablar de eso. Cuando hablemos de la parte biológica, que vamos a entrar, todavía nos queda mucha historia en Mesoamérica, cuando entremos a la parte biológica en el siglo XX, ¿no? Cuando se empezó a estudiar más a fondo, vamos a ver que ya tiene un proceso natural de atrofia, de pronta atrofia, la pineal, a nivel biológico. Y vamos a comprender por qué será eso, que es el resultado de un proceso energético. Vamos a comprender también cómo cuidarla de alguna manera, desde un punto de vista energético principalmente, y obviamente que tiene un resultado también biológico. Y de cómo reactivarla. Y cómo reactivarla, ¿no? Que ahí una de las preguntas era cómo activamos la glándula pineal. Y eso justamente es lo que vamos a estar compartiendo. A eso son todos los seminarios, talleres que nosotros damos, tiene que ver con eso, ¿no? O sea que acá también nos preguntan qué pasa con el tema del flúor, es verdad, eso vamos a tocarlo en el próximo programa, cuando sigamos hablando un poquitito de la historia de la pineal para comprender realmente todo el proceso, que tiene que ver con un proceso hasta de ciclos planetarios, que estamos entrando, mucho se habla de la era de Acuario, y todo eso tiene que ver con todos esos procesos, tiene que ver con todo eso. Esta información que, como pueden ver, ha estado presente desde que la historia oficial nos dice que se comenzaron las civilizaciones. De hecho, les cuento algo. De hecho, les contamos algo, Fede. La información que teníamos preparada para este programa, cuando la preparamos, igual nos pareció que era mucho, que quizá nos iba a servir para 1 y medio. Le digo que por lo que les pudimos entregar en esta hora, son para 3 o 4 programas. Tenemos preparado lo que iba a hacer para este programa, nos va a quedar para 3 o 4 programas. Hay muchísimo para meterse y les puedo asegurar que es apasionante todo esto y vamos a ir hablando de las atrofias, vamos a ir hablando del uso de plantas, vamos a ir hablando de cómo cada una de las cosas va siendo los momentos y por qué eran tan importantes los momentos, como decía Fede recién, porque quizá procesos que eran considerados sagrados por pueblos hace tiempo, hoy esos mismos pueblos no los llevan en cuenta porque la frecuencia ha cambiado muchísimo. Vamos a hablar de los Chimpiniwin. Quizá cuando hablamos de los Chimpiniwin alguien dice de qué, pero si hablamos de los chakras todos los conocen, ¿no? Bueno, porque los chakras era la forma que se hablaba en el Oriente, pero quizá meternos a hablar de las perlas en el cinturón, en el camino de Viracocha, y un montón de cosas muy interesantes que conocían nuestros pueblos americanos de esos mismos centros y de los Niwin, y sobre todo el Niwin Cocha, que era bueno, hay mucha información importante, pero ya estamos en la hora, Fede, estamos ya en la hora y ya viene un programa y hay que ir despidiéndonos hasta el próximo jueves. Así agradeciéndoles a Eli, a Claudio y a todos los que están escuchando. Acá Analía nos está diciendo recomendar bibliografía. Sí, vamos a hablar de bibliografía también. No hay mucha bibliografía dentro de todo que hable tanto de la pineal. Podríamos decir que en los últimos 20 años hay más bibliografía que de otras cosas. Es como que hay que ir uniendo la información. La información está, pero no hay un libro que salieron últimamente algunos libros que podemos decir guardan cierta información. Y vamos a ir comprendiendo que a veces es hermoso conocer la historia, ¿no? Es hermoso comprenderlo, pero realmente la profundidad está en la vivencia que podemos hacer con todo esto, romper esa barrera, ¿no? Más que nada. Así que todo eso... De entrada, recomendarles a todos que si quieren leer más sobre estos temas y sobre estos temas, de entrada les recomendamos el blog de Conexión Pineal, que es de totalmente libre acceso, conexionpineal.org blog. Van a encontrar muchísimas notas, tanto en el blog como en el podcast. Van a encontrar muchísimas notas donde hablamos de algunos de estos temas que acá pasamos volando. Nos extendemos con más información,
Así que en el blog de Conexión Pineal, conexionpineal.org, que es de libre acceso el blog, casi todas las notas, hay notas que le van a decir que son exclusivas para los del club, es para los de la membresía, pero la gran mayoría de las notas son de libre acceso y van a tener mucha información ahí en el blog. Y agradecer de nuevo a Eli, a Claudio y a todos los que nos están escuchando, porque ya estamos en la hora, ¿no? Ya estamos en la hora. Y para el próximo programa vamos a seguir hablando de las culturas mesoamericanas, como toda esta información jugaba en todas las culturas precolombinas, cómo la importancia que se le daba, cómo juega ese rol en las religiones que conocemos hoy en día, la importancia que tiene en nuestra cultura y cómo se ha ido desarrollando a nivel de investigaciones a nivel científico, que tiene, aunque les parezca mentira, todo esto a nivel científico tiene menos de 80 años de investigación, que es una locura. Uno puede pensar, con tanta historia de la humanidad, tiene menos de 80 años. Pero son los tiempos de que justamente vayamos recuperando esta información, vayamos recuperando todos estos procesos y esplendamos totalmente. Y eso la glándula pineal juega un gran rol. Ya estamos... Cortito, listos. ya para terminar. Cortito para terminar. El año pasado, cuando estalló la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, los científicos fueron a buscar en la pineal y en la melatonina, pero ya les vamos a contar más adelante de eso, porque parece que ahí también está grandes procesos con respecto a todo eso. Grandes secretos se guardan en el centro de la cabeza. El próximo jueves, a esta misma hora. Gracias a todos, gracias a Eli y a Claudio por este gran espacio. Hasta el próximo encuentro.